Clasificación de los materiales. Metálicos, polímeros, cerámicos, compuestos. Definición de los materiales metálicos. Son metales transformados mediante procesos físicos y o químicos que son utilizados para fabricar productos. La gran mayoría de los metales los podemos encontrar en la naturaleza, mezclados con otros elementos. Es por eso que necesitamos someterlos a algún proceso de limpieza antes de su utilización. Propiedades de los materiales metálicos. Son buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen alta densidad. Tienen una elevada capacidad de reflexión de la luz. Son sólidos en temperaturas normales, con excepción del mercurio. Clasificación. Los materiales metálicos cuyo componente principal es el hierro se les llaman ferrosos. El resto son denominados no ferrosos. Otro tipo de metales que no son del uso en la industria serían los llamados metales preciosos. A continuación, un esquema de la clasificación de los metales. Ferrosos. Se clasifican en acero, que tiene un contenido menor del 2% en carbono, fundición, contenido mayor del 2% y menor del 4% en carbono. Hierro forjado, contenido muy bajo en carbono, menos del 0,25%. Metales no ferrosos. Se clasifican en pesados, como es el estaño, el cobre, zinc, plomo, entre otros. Ligeros, aluminio y titanio. Ultraligeros, magnesio y berilio. A continuación, los conceptos principales de los materiales metálicos. ¿Qué es una aleación? Combinación de dos o más elementos donde al menos uno es metal. ¿Qué es un acero? Es una aleación de hierro con una cantidad de carbono que puede variar entre el 0,008% al 2%. Menciona la clasificación de los materiales metálicos: ferrosos y no ferrosos. Menciona 3 materiales metálicos no ferrosos: estaño, cobre y plomo. Polímeros. La definición de polímeros: son macromoléculas formadas por la unión de unidades repetitivas denominadas monómeros, que siguen un patrón determinado. Monómeros. Los monómeros son moléculas pequeñas o simples que constituyen la unidad estructural básica o esencial de las moléculas más grandes o complejas denominadas polímeros. Monómero es una palabra de origen griego que significa mono, uno, y mero, parte. Los monómeros se unen o polimerizan mediante la formación de enlaces químicos al compartir pares de electrones, es decir, se unen por enlaces de tipo covalente. Clasificación. Homopolímero. Se le denomina así al polímero que está formado por el mismo monómero a lo largo de toda su cadena. El polietileno, el poliestireno, el polipropileno son ejemplos de polímeros pertenecientes a esta familia. Copolímero. Se le denomina así al polímero que está formado por al menos 2 monómeros diferentes a lo largo de toda su cadena. ¿Qué es un polímero? Son macromoléculas formadas por la unión de unidades repetitivas. Menciona 3 polímeros: polietileno, polipropileno y policloruro de vinilo. ¿Cuántos tipos de polímeros existen y cuáles son? Naturales, artificiales y semisintéticos. ¿Qué tipo de estructura tienen los polímeros? Amorfa. ¿Qué es un monómero? Los monómeros son moléculas pequeñas o simples que constituyen la unidad estructural básica o esencial de las moléculas más grandes o complejas, denominadas polímeros. Cerámicos. Definición. Material cerámico: el producto de diversas materias primas, especialmente arcillas, que se fabrican en forma de polvo o pasta, para poder darles forma de una manera más sencilla, y que al someterlo a cocción sufre procesos físico-químicos por los que adquiere consistencia pétrea. Propiedades generales de los materiales cerámicos. Comparados con los metales y plásticos, son duros, no combustibles y no oxidables. Su gran dureza los hace un material ampliamente utilizado como abrasivo y como puntas cortantes de herramientas.
Gran resistencia a altas temperaturas, con gran poder de aislamiento térmico y también eléctrico. Gran resistencia a la corrosión y a los efectos de la erosión que causan los agentes atmosféricos. Alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Una característica fundamental es que pueden fabricarse en formas con dimensiones determinadas. Los materiales cerámicos son generalmente frágiles o vidriosos. Casi siempre se fracturan ante esfuerzos de tensión y presentan poca elasticidad. Clasificación: cerámicas porosas o gruesas, arcilla cocida, losa y refractarios. Propiedades de la arcilla cocida: tacto duro y áspero, frágil. Aplicaciones: ladrillos, tejas, otros elementos de construcción, vasija, recipientes, jarrones o macetas. Losa. Propiedades: tacto fino y suave, elevada dureza. Aplicaciones: cubierta por una capa de barniz o de esmalte que la proporciona de un atractivo aspecto superficial. Vajillas y objetos decorativos. Refractarios. Propiedades: resistencia a temperaturas superiores a 3000 grados. Aplicaciones: revestimiento interior de altos hornos, chimeneas, componentes eléctricos y electrónicos. Cerámicas finas. Grés. Propiedades: aspecto vidriado, elevada dureza, raya al vidrio, gran compatibilidad, sonido metálico por percusión. Aplicaciones: baldosas, azulejos, tubos, ladrillos, etc. Porcelana. Transparente o translúcido, compacto, sonido metálico por percusión, elevada dureza. No es posible que sea rayado por el acero. Resistente a los ácidos. Aplicaciones: vajillas, objetos decorativos, aislantes eléctricos, sanitarios y en la industria química. Procesado de los materiales cerámicos. Procesado: extracción, obtención de la arcilla en las canteras llamadas barrenos. Preparación: consiste en la molienda primero y la mezcla de las diferentes materias primas que componen el material. Conformación: consiste en el prensado, seco, extrusión, secado y cocción. ¿Qué es un material cerámico? Es el que está construido por sólidos inorgánicos y que ha sido fabricado por tratamientos térmicos. ¿Cuáles son los materiales del grupo de la cerámica fina? Grés y porcelana. ¿Cuáles son los grupos de clasificación de materiales cerámicos? Cerámicos porosos o gruesos y cerámicos finos. Menciona dos propiedades generales de los materiales cerámicos: alta resistencia a casi todos los agentes químicos. Comparados con los metales y plásticos, son duros, no combustibles y no oxidantes. ¿Cuáles son los materiales del grupo de la cerámica porosa? Arcilla cocida, losa y refractarios. ¿Cuáles son los métodos de modelado de cerámica que se utilizan más comúnmente? Extracción, preparación, conformación, prensado, seco, extrusión, secado y cocción. Compuestos. El objetivo que se persigue con estos nuevos materiales compuestos es obtener otro material cuyas propiedades del conjunto sean mejores que las propiedades que poseen sus constituyentes, actuando por separado. Por ejemplo, en la industria del transporte son necesarios materiales que sean a la vez ligeros, rígidos, resistentes al impacto y que resistan bien la corrosión y el desgaste. Todas estas propiedades juntas es muy difícil encontrarlas en materiales convencionales. Materiales compuestos y sus propiedades. Un material compuesto está formado por dos o más materiales, los cuales al combinarse forman una estructura mucho más resistente que la estructura de cualquiera de sus componentes aislados. Materiales compuestos y sus propiedades. El material compuesto más simple está formado por dos componentes. Componente A. Matriz. Sirve como sustancia de aglutinamiento. Componente B. La fase dispersa o material de refuerzo. Las propiedades del material compuesto dependen de las propiedades de las fases que lo conforman, sus cantidades relativas y la geometría de la fase dispersa.
Los materiales compuestos pueden clasificarse así: compuestos reforzados por partículas, partículas grandes y endurecidos por dispersión; compuestos reforzados por fibras, fibras continuas alineadas, fibras discontinuas cortas. Estas se clasifican en alineadas y orientadas aleatoriamente; compuestos estructurales, laminadas y panel o sándwich. Ventajas de los materiales compuestos: alta relación resistencia-peso, elevada rigidez, alta resistencia a la fatiga, alta resistencia a la corrosión, alta resistencia dieléctrica, alta flexibilidad. Mejoran las superficies aerodinámicas, posibilidad de construir formas más o menos complejas. Excelentes propiedades mecánicas, facilitan de fabricación con una alta variedad de acabados. Estabilidad dimensional. Desventajas de los materiales compuestos. No obstante, no son todas ventajas en el uso de los materiales compuestos. Algunas de las dificultades que encontramos en el uso de estos materiales son los siguientes. En la etapa de diseño de piezas de materiales compuestos, las herramientas de cálculo existentes no son tan conocidas ni están tan ampliamente extendidas como ocurre para el diseño de las piezas metálicas. El costo de la materia prima de estos materiales suele ser elevado. En algunos casos existen peligros para la salud en los procesos de la fabricación de ciertos materiales compuestos. En la mayoría de las ocasiones, falta información sobre el comportamiento mecánico final que tendrá la pieza fabricada con material compuesto. ¿Cómo está formado un material compuesto? Un material compuesto está formado por dos o más materiales, los cuales al combinarse forman una estructura mucho más resistente que la estructura de cualquiera de sus componentes aislados. Menciona los componentes de los cuales está formado un material compuesto: la matriz, que sirve como sustancia de aglutinamiento, y la fase dispersa, o material de refuerzo. Tres ventajas de los materiales compuestos: alta relación resistencia-peso, elevada rigidez y alta resistencia a la corrosión. Menciona las tres clasificaciones de los materiales compuestos: compuestos reforzados por partículas, compuestos reforzados por fibras y compuestos estructurales. Dos desventajas de los materiales compuestos: el costo de la materia prima de estos materiales suele ser elevado. En algunos casos existe peligro para la salud en los procesos de fabricación de ciertos materiales compuestos.